A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Quiteños, programa en el cual se tratan diferentes personajes de la política nacional con la conducción de Eduardo del Pozo. Quiteños. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos semana a semana en este programa donde siempre abordamos temas trascendentales para nuestra ciudad. Hoy queremos conversar con Felipe Escudero. Él es arquitecto, urbanista, que se ha dedicado justamente a pensar las ciudades de distintos ámbitos, tiene una carrera exitosa y justamente queremos hablar desde su cosmovisión, como joven que es, en cómo analiza la ciudad, cómo la ha visto crecer, hacia dónde quisiera, como urbanista, como arquitecto que es, hacia dónde quisiera que se desarrolle y cómo vamos articulando con esa visión juvenil este espacio donde compartimos los quiteños, el espacio público, las calles, los parques, las aceras, los lugares donde efectivamente salimos cotidianamente a conversar con nuestra familia, con nuestros vecinos, a compartir en comunidad. Felipe Escudero, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí presente, bienvenido. Buen día, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se estén abriendo espacios así en donde se hablen de estos temas importantísimos para la ciudad. Sí, sabes que existen muy pocos espacios donde se discute y se hable de ciudad. Ajá. Y creo que sin duda alguna hay que abonar para que la gente entienda también de qué se trata Quito. No solo hablar de las polémicas, no solo hablar de los problemas que se tienen en el país, económicos, políticos, sino de esto, de lo que vivimos el día a día, ¿no? En la ciudad. Claro. Y en relación a eso, Felipe, cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo tú eres arquitecto y has tenido una chévere carrera en estos cortos años de vida. ¿Cuántos años tienes? ¿Eres jovencito? Yo tengo 34 años. Ajá. ¿Ya? Muy bien. ¿Has ganado algunos premios? Sí, el estudio y bueno, yo personalmente hemos sido reconocidos en algunos ámbitos. Yo viví 12 años afuera, estuve trabajando. ¿Estudiando tu carrera justamente? Estudié yo la maestría en Londres, trabajé también en un estudio de arquitectura que se llama Heatherwick, ahí en Londres. Estuve trabajando 3 años en Beijing, trabajé 3 años en Londres, 2 años en Nueva York. Y antes de eso estuve estudiando en París, entonces estuve dándome algunas vueltas. Conoces el mundo entero, tienes un criterio amplísimo de lo que es distintas ciudades alrededor del mundo y aterrizas en Quito, vienes, regresas a tu país. Ajá. ¿Y qué encuentras en Quito desde la perspectiva de arquitecto? Que hay una diversidad muy grande aquí. El sistema funciona de una forma en donde tienes una diversidad grande en comparación a otras ciudades europeas o americanas en donde tienes leyes más estrictas que te limitan algunas cosas. Y en realidad en muchos lugares de esa parte del mundo ven a Latinoamérica como una oportunidad porque lo que genera es una diversidad y oportunidad de nuevas ideas. Y más bien algunos lugares donde estás como cerrado y tienes muchas leyes que te limitan, es un sistema que no te permite nuevas ideas. Ya, muy bien. Y en relación al tema arquitectura, planificación, ajá, a veces se siente, y uno que está medio desde adentro, sientes que el desarrollo inmobiliario, la iniciativa privada le gana largo a la planificación de la ciudad. Claro que sí. ¿No? Va muchísimo más grande, es muchísimo más rápido. Sí. Y ha pasado un fenómeno que la ciudad ha empezado a crecer hacia los valles y no se ha consolidado en el hipercentro. ¿Cuál es tu criterio, por ejemplo, de aquello? De que crezca. Bueno, en general el crecimiento de una ciudad es algo saludable, ¿no es cierto? Así es. Muchas veces creo que aquí también tenemos esta percepción de que cuando algo está creciendo mucho y especialmente cuando crece hacia arriba, le tenemos miedo a eso. Pero en realidad está claro que crecer en densidad, o sea, en altura, es lo más saludable, es una forma ambiental sustentable de crecer.
porque eso significa que estamos optimizando los recursos, ¿no es cierto? Nos estamos volviendo más compactos en vez de ser más vastos. Porque canalizas todas las necesidades de la ciudadanía donde ya tiene servicios, ¿no? Exacto. O sea, al densificar, al poner más cantidad de habitantes en determinadas zonas, aprovechar, optimizar lo que ya invirtió la ciudad en esos espacios. Exacto, claro. Correcto. Sí. Entonces, en el caso de Quito, tienes crecimiento hacia los valles, pero también es un tema de geografía y de clima, ¿no es cierto? Estamos aquí en un valle bien alto en Quito, en donde hace bastante frío, estás en altura, y muchas veces cuando sales a los valles tienes como un clima un poco más amigable. Entonces creo que eso es natural, no hay ningún problema con eso. Muy bien, pero claro, esto viene de la mano, estos crecimientos que se dan en los valles, ¿no es cierto? El Valle de Calderón, Tumbaco, Cumbayá, y por el otro lado tenemos el Valle de los Chillos. Hace que también la gente que está en estos sectores se tenga que movilizar al hipercentro por temas laborales, por temas cotidianos, digamos así. Y eso genera algún inconveniente, ¿no? Bueno, el inconveniente más grande es el tráfico, ¿no es cierto? Hay como esta falta de sistemas de transporte públicos que te conectan a estos diferentes lugares de la ciudad, a Quito. Entonces eso significa que la mayoría de la gente tiene que subirse a un automóvil, un bus para llegar a lugares. Y claro, es un estilo de vida también, no es tan sustentable, porque si es que tienes que pasar media hora, una hora en el vehículo, en vez de poder caminar o estar en un parque o trabajar, se vuelve menos eficiente. Destinas tu tiempo en la movilidad y no tanto a la parte laboral o a disfrutar de la familia, ¿no? Exacto, ajá. Y eso es algo que hay que un poco ir cambiando. Y entonces, claro, si es que tú promueves en ese sentido el crecimiento en distintas zonas como las que estábamos hablando, en las zonas periféricas, ¿no es cierto? Y no consolidas el hipercentro, tienes este tipo de inconvenientes como los que estás hablando, ¿no? Claro, exacto. De movilidad, de contaminación inclusive, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería la lógica a la que tenemos que ir pensando la ciudad en su desarrollo, en la planificación? ¿Hacia dónde debería ir? Creo que la planificación tiene que enfocarse en esta idea de que la ciudad tiene que ser sustentable. En muchos lugares del mundo ya se tiene este enfoque que el centro de la ciudad es el lugar más valioso porque se concentran todas las actividades, tienes que viajar menos hacia diferentes lugares, y creo que aquí todavía estamos en un proceso de desarrollo en donde hay diferentes centros que se están generando en la ciudad y no está tan claro cuál es digamos, de este centro fuerte de modelo Quito. De desarrollo, ¿no? Exacto, ajá. Pero creo que también es importante ser realista y no solamente ver hacia afuera, porque a la final son distintas culturas y están en diferentes momentos de desarrollo, y más bien tener diferentes centros en la ciudad puede ser algo bueno. Lo que es importante ahí enfocarse es que entre cada uno de los centros no se deje aislados lugares, no se dejen botados, sino que se piense que se deben integrar a esos centros. Articulado con sistemas de movilidad que permitan disminuir que promover que los traslados sean en espacios, sea con medios de transporte públicos, ¿no? Exacto. Correcto. Claro, sistemas de movilidad y también espacios públicos, que es importantísimo, ¿no es cierto? A veces se vuelve difícil caminar de un lado a otro en ciertos lugares de la ciudad. Entonces, una es el transporte público vehicular y la otra es también que uno puede estar en la calle tranquilo y llegar a lugares. Tenemos, por ejemplo, aquí en Quito específicamente esta situación geográfica que es muy especial, ¿no es cierto? Estamos en una altura grande, tenemos este sol cenital que nos pega súper fuerte a las 12 del día. Y tenemos además una geografía que hace que tengamos muchas subidas y bajadas. Entonces caminar en la calle no es el lugar más fácil del mundo. Entonces, por ejemplo, si es que las veredas estuviesen un poco mejor hechas, más regulares, si es que tuviésemos más árboles que nos protegen del sol para generar sombra, y si es que la planificación urbana estuviese hecha de una forma en donde los edificios no le dan la espalda a la calle, ¿no es cierto? Tenemos muchas veces estas situaciones en donde hay muros grandes o donde hay un parqueadero muy grande que está al frente de la calle, y caminar ya se vuelve una cosa casi ajena, ¿no es cierto?
Ahorita que ven. Pasa muchísimo, ¿no? Que, como tú dices, esta ciudad no ha sido pensada para el peatón, Ajá. ha sido pensada para el automóvil, Claro. ¿no? Cuando la lógica es totalmente distinta, hay que pensar en la persona, porque Claro. antes de subirnos a un carro privado o Ajá. transporte público, somos todos peatones, Ajá. ¿no? Claro. Y hay que dar esa cosmovisión, hay que tratar de, no sé si te ha pasado, y a los que nos están viendo, escuchando, seguramente lo habrán vivido. Cuando estás caminando por una calle, a veces te toca bajar a la calle. Cuando estás caminando por la acera, Ajá. te toca bajar a la calle para poder calle, claro. continuar con tu trayecto, Claro. ¿no? Porque te encuentras con obstáculos en las Claro. veredas. Yo muchas veces le saco a mi abuelo que tiene 100 años a caminar y claro, es más fácil caminar en la calle que en la vereda, porque a veces la vereda es así o tiene baches, huecos. Gradas, Ajá, gradas. pendientes, cuestas, bajadas. Exacto, ajá. Creo que la Y hasta cultura... obstáculos en sí mismo, ¿no? Sí, por diferentes razones. Una de ellas es seguridad y la otra esta falta de recursos que estábamos hablando. Pero en general no le vemos a la calle como algo que es nuestro, ¿no es cierto? Nosotros nos imaginamos la casa y cuando salimos a la calle es como que si estuviésemos ya en otro lugar que no es nuestro, cuando en realidad debería ser un lugar de todos, ¿no es cierto? Y le deberíamos cuidar y O sea, falta deberíamos un poco de pertenencia. generar este sentido de pertenencia, ajá. Yeah. Y esto y pasa muchísimo, ¿no? Tú llegas, bueno, primero que estás caminando por la calle y botas el chicle, botan el tabaco los que fuman, Ajá. ¿no es cierto? O Te gritan, te pitan. Entonces, ¿no? Ahí nos falta ciudadanizarnos, ¿no? Claro. Ahí nos falta también sentirnos parte de y cuidar como si estuviéramos en nuestra propia casa, entender que Quito es nuestra casa. Exacto, claro. Claro, la calle tiene que ser como un espacio como que fuese nuestra casa. Tenemos que cuidarle y tenemos que respetarle. A ti no te gusta ensuciar tu casa, entonces no ensuciemos la calle, porque Exacto. es nuestra casa, Quito. Ajá. Sí, o no estás gritándole a las personas en tu casa o solo porque estás manejando sientes que estás en poder de pasar en rojo o lanzarle el carro a alguien. Entonces ese sentido de pertenencia creo que es una de las primeras cosas que hay que generar. Y no sé si, o sea, volviendo a este tema de las aceras, que a mí me encanta, porque justamente trabajamos en un proyecto normativo que se presentó al Consejo. Aquí no hay cruces seguros. Tú llegas a la esquina también y no sabes si es que tienes que cruzar, no hay paso cebra, Ajá. donde no hay semáforos, o en los semáforos inclusive tampoco hay señalización, tampoco tienes la seguridad, llegas y hay una grada también. Claro. Si estás con un niño con coche, Claro. difícilmente puedes cruzar. Claro. No hay cruces seguros, sin señalización. Ajá. Claro, yo hace poco vi una propaganda de, creo que era en algún lugar en Alemania y se le veía a un padre joven llevándole a su bebé y iba trotando y les llevaba a su bebé así en su carrito, parecía que iba como en una nave espacial así, todo recto. Y yo decía, claro, eso en Quito es imposible, ¿no es cierto? Porque si tú le sacaras a un bebé en un carro sería como estar en un BMX. Imposible. Volviendo a los espacios públicos, ¿cómo ves los espacios públicos en la ciudad? Los espacios públicos, bueno, lo primero es que la calle tiene que ser considerada como un espacio público, ¿no es cierto? A veces Correcto. nosotros pensamos que el espacio público es solamente el parque o la plaza, pero en realidad en el momento que sales de tu casa y estás en la vereda, en la calle, eso debe ser un espacio público. Entonces, hay lugares en donde están trabajados bien los espacios públicos, ¿no es cierto? Tienes estos árboles, tienes vegetación, tienes una buena vereda, pero hay lugares en donde todavía eso se podría mejorar, ¿no es cierto? La ciudad a veces se siente un poco hostil, también por el smog, ¿no es cierto? Hay un cierto nivel de polución, Sin duda. no solamente en el ambiente, sino también sonora. ¿No es cierto? Tú sales a veces y escuchas un montón de ruido. Entonces, auditiva. claro, lo primero que tenemos que Buenísimo. pensar en el espacio público es las calles ya son el espacio público. Y aparte de eso, tienen que haber momentos de descanso en la ciudad. Por ejemplo, es verdad que la ciudad tiene que ser funcional, tiene que ser un lugar en donde te puedes llegar de un lado al otro fácilmente. Pero también es importante que la ciudad tenga lugares de descanso, tenga lugares de diversión, sin que necesariamente cueste, ¿no es cierto? Entonces los parques y las plazas de esas cosas son importantes. Ahorita Quito se siente, digamos, como un poco fragmentado, no hay un recorrido entre lugares, ¿no es cierto? Por lo general, cuando planificas una ciudad, lo que haces es... Había un grupo en París en los años 60 que pensaba que la forma de planificar una ciudad era
pensar en recorridos caminando y asegurarse que esos recorridos funcionan bien. Entonces, por ejemplo, en este sentido podríamos pensar cuáles son los recorridos más comunes en Quito y asegurarse que esas conexiones están funcionando bien. Entonces, ahorita Quito tiene lugares, tiene como estos bolsillos que funcionan bien, pero todavía les falta esa conexión. Claro. Y si es que estamos pensando en un método de transporte como es el metro, más allá de que va a tener sus dificultades y seguramente no será la solución utópica como la han vendido, pero sin duda alguna eso va a significar un cambio importante en la forma de concebir la ciudad, en que tenemos que pensar en una ciudad caminable, en una ciudad en donde alrededor de estas estaciones se dé un giro importantísimo pensando en el peatón. Exacto, claro. Las estaciones van a ser un punto de encuentro, ¿no es cierto? Cada estación va a ser un lugar en donde mucha gente se va a bajar del metro, mucha gente va a venir. La mayoría de veces vas a tener un momento de espera, entonces van a ser un punto de encuentro. Esos lugares tienen que ser pensados como un espacio público en donde se acepta y más bien se promueve esta diversidad de gente, ¿no es cierto? Tiene que ser un lugar que se pueda usar por diferentes tipos de personas, diferentes edades, diferentes culturas. Yeah. ¿Qué criterio te merece, por ejemplo, el hecho de que un parque esté cerrado con mallas y con candado, por ejemplo? Ah, sí. Claro, eso... ¿Por qué pasan esas cosas? Es porque alguien en barrio se organizan y creen que no quieren que nadie más de otro barrio entre. Entonces es como este sentimiento de inseguridad. De inseguridad de tratar de autoprotegerse, ¿no? De autoprotegerse, claro. Pero eso atenta contra el espacio público a la final. Claro, ¿no? Está en contra. Eso no deberían existir esas cosas. No deberían haber primero rejas. Ya en sí la reja a veces uno cree que se vuelve una seguridad, pero en realidad se vuelve algo peligroso. Te da una imagen, una percepción inclusiva distinta de lo que es la seguridad de un parque, ¿no? Exacto, claro. O sea, es un contrasentido, ¿no? Claro, el primer gesto de seguridad es la sensación, ¿no? Antes de saber si es que es seguro o no. Entonces... las rejas, los candados, todo ese tipo de cosas tienen que ser eliminados, tiene que ser un lugar que sea abierto. Pensando en que los espacios públicos tienen que ser ese lugar de encuentro, ese espacio para dialogar, para conocernos entre los vecinos, porque a los quiteños nos está pasando eso, ¿no? Que ya lamentablemente ya no sabemos ni quién vive al lado. Claro, exacto. Claro, ya hay muchos lugares en donde... claro, ni siquiera se saludan entre los vecinos, no se conocen. Por ahí medio te encuentras sola y nada más, ¿no? Exacto. Hacer interacción. Y tú mentalmente crees que tu mundo es desde, ¿no es cierto?, desde tu casa, tu familia, etcétera, al trabajo, la escuela, la universidad, y todo lo que hay entre esas dos cosas es como muy ajeno a ti. Entonces creo que es interesante darle valor al tiempo de todos y que esos momentos de conexión también sean importantes. Sin duda. ¿Y cómo ahora desde la perspectiva de joven, un poco creo que es lo que hemos conversado, pero ¿cuál es la expectativa de un joven en relación a la ciudad, al disfrute, al espacio público, a la cultura? ¿Qué quisieras encontrarte tú cuando salgas a caminar por la calle como arquitecto que eres? A mí personalmente me encantaría que haya mucha vegetación, ¿no es cierto? Hay muchos lugares de la ciudad en donde se están cortando cemento árboles, puro. Hay mucho cemento, tienes el ejemplo de ciudades muy cercanas a nosotros, como por ejemplo México, el DF, en donde o hasta Medellín, ¿no es cierto? Medellín tiene una forma de pensar en donde la vegetación es muy importante en la ciudad. Entonces eso te genera una sensación de bienestar muy buena. Creo que también la idea de cuidar esa vegetación que es de todos también te da esta sensación de pertenencia. Además tiene se vuelve funcional, ¿no es cierto? El hecho de que tú salgas a las 12 del día y que esté pegando un sol fuertísimo y que puedas caminar abajo de árboles. Necesitas que el árbol te dé un poquito de sombra, ¿no? Y además te ayuda a la contaminación también, a la polución. Ajá. Eso es lo primero. Lo segundo es que, claro, el espacio urbano tiene que ser diseñado y mantenido y cuidado de una forma que sea fácil y agradable de caminar para todo tipo de personas, para niños, jóvenes, adultos, mayores.
y finalmente que claro, que tenga seguridad. Creo que eso es importante también. A veces nosotros mismos mentalmente nos privamos de esa libertad, ¿no es cierto? Creemos que es peligroso, nos dijeron que es peligroso, etcétera, y creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo de salir a la calle y usarle para que se vuelva nuestra también. Apropiarnos del espacio público. Ajá. ¿No? Conversaba estos días con una persona y me decía, claro, es que ahí se agrupan un grupo de jóvenes, están ahí y eso ya da la percepción de inseguridad. Pero es al revés, ¿no? Claro. Debería ser al revés. Claro. Exacto, hay lugares de la ciudad que son percibidos, por ejemplo, muchos lugares del centro, en San Juan, etcétera. Son lugares que son percibidos como peligrosos, pero en realidad son lugares que si tú vas a las 9, 10 de la noche, hay jóvenes, familias en la calle, y eso más bien es una muestra de que es un lugar seguro. Seguro, ajá. Hay esa percepción, ¿no? Es al revés, cuando está ocupada la calle, ahí te debería dar esa seguridad, esa sensación de seguridad. Sí, mientras más, claro, hay gente. Por el contrario, cuando está abandonada, sin luz, dañada, claro, ¿no es cierto? Ahí es donde genera este peligro, ¿no? Ajá. Es increíble. Y esto se tiene que vivir no solo en las zonas más frecuentes de la ciudad, sino se debería expandir a todos los barrios de Quito, ¿no? Claro, a todos los barrios. Esta pequeña cosmovisión debería aterrizarse a los barrios. Ajá. Exacto, sí. Y creo que el otro tema importante de salir a la calle es también que tengas un acceso fácil a transporte público, ¿no es cierto? En muchos lugares de la ciudad, por la geografía misma, tienes lugares en donde tienes que caminar mucho o es difícil acceder a una parada de bus. Entonces ese tipo de accesibilidad también es súper importante. Creo que como Quito tiene ya geométricamente, ¿no es cierto? Es casi como una bandeja alargada. Se le puede pensar como una forma de diseño muy útil, ¿no es cierto? Tienes en el centro, a lo largo, se podría pensar, hay arquitectos como por ejemplo el Peque Mantilla, que ha propuesto ideas de que en el centro de la ciudad, a lo largo, se puede hacer un parque que te conecta a toda la ciudad. Eso significa que en cualquier lugar que estés, ¿no es cierto?, en las partes más altas tienes acceso fácil a un parque. Por la geografía misma de la ciudad, cuando llueve, etcétera, todo el agua se va a recoger en un lugar en donde va a alimentar a toda esa vegetación. Y lo que va a hacer es también tener una conexión directa, o sea que tal vez yo pueda bajarme ahorita, ¿no es cierto?, del Eloy Alfaro a las 6 de diciembre y me pueda ir caminando hasta el sur en un recorrido que sea muy agradable. Eso significa que mi estilo de vida va a ser mejor, ¿no es cierto? Voy a tener como un mejor lugar en donde manejarme en la ciudad, y significa que también... Y de disfrutar de la ciudad. De disfrutar y que empiezas a generar recorridos para gente de afuera también. Puede que haya visitantes, turistas, etcétera, que pueden empezar a usar esos espacios. Felipe, el tiempo se nos ha ido volando. Sí, voló el tiempo. Ya estamos en los últimos instantes. Te quiero agradecer profundamente por compartir un poco tu experiencia, tu forma de pensar, Quito, tu forma de darnos tu visión de cómo debería seguir día a día construyéndose. Pero me quiero quedar con unas palabras tuyas. Tú decías claramente, hay que cuidar a Quito como si fuera nuestra propia casa, ¿no? Hay que disfrutar del espacio público como si estuviéramos en nuestra casa, no gritar, no ensuciar, no botar la colilla, no botar la basura, no gritar, convivir, como si estuviéramos en nuestra casa y no gritando con nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra familia, ¿no es cierto? Sino claro, apropiarnos del espacio público como si es que fuera nuestra casa. Salir a usarle al espacio público, usarle y apropiarse. Apropiarse del espacio público. Felipe Escudero, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con toda la ciudadanía. Ya habrá otra oportunidad en donde podamos sentarnos a conversar y ampliar este diálogo tan enriquecedor para Quito y su futuro. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Nos encontramos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quiteños. Programa en el cual se tratan diferentes personajes de la política nacional con la conducción de Eduardo del Pozo. Quiteños.